Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 20 de mayo. Como siempre es un verdadero placer que usted nos pueda estar acompañando para poder analizar, para poder abordar esas temáticas tan importantes que están aconteciendo en nuestra nación. Y es que si usted se recuerda, hace unos días salió el caso del desalojo de algunos comerciantes allá en la Costa del Sol. Entonces uno necesita saber si este caso se está llevando por la vía legal. Uno quiere saber si realmente esto tiene que ver ya con la justicia o se está quedando en una situación de impunidad. Además, ¿es el único caso de desalojo o es que hay comunidades que también están atravesando la misma situación? Bueno, y en ese caso, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se está procediendo? ¿Se están defendiendo sus derechos? ¿Es legal? Bueno, para eso tenemos a nuestro invitado especial para hablar del tema. Estamos hablando del abogado y vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, Rudy Joya. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado que nos pueda estar acompañando. Feliz noche. Gracias a ustedes por la invitación a su programa, y aquí estamos a la orden para hablar precisamente de ese tema importante que le ha dado prácticamente la agenda, ¿no?, al país todos estos días. Encantadísimo que nos pueda estar acompañando precisamente para poder abordar ese primer punto, como lo es el tema del desalojo de la Costa del Sol. Y a ver, varias gente se preguntaba, mire, pero ¿no se suponía que estas prácticas no debían de seguir sucediendo? Dado de no solo desalojarlos, sino también ponerle o prenderle fuego a los lugares donde comerciaban. Esto recordaba aquellos oscuros años en el Centro Histórico de San Salvador en la gestión de Norman Quijano. Pero, nuevamente, ¿no se suponía que esto ya no debía suceder jamás y que todo se iba a resolver mediante una vía diplomática, hablando con los comerciantes? Pero a fin de cuentas, ¿cómo comenzó? ¿Qué sucedió? Por favor. Gracias. Fíjate que, lamentablemente el proceso inicia con una denuncia ambiental a través del Juzgado Ambiental de San Salvador, que tiene su sede en Santa Tecla. Según las investigaciones, estos comerciantes, desde finales de febrero de este año, se acercaron a poner precisamente la denuncia a UNIDEP, que es la unidad precisamente donde está todo este equipo de abogados, que en este caso representa a este servidor, y empezamos a darles asistencia y asesoría a cada una de estas familias y comerciantes. El ISTU interpone una denuncia ambiental, se hace todo el procedimiento al que nosotros le hemos encontrado, por ejemplo, algunas irregularidades, porque en ningún momento se le dio audiencia o derecho de defensa a los 59 comerciantes denunciados por contaminación ambiental, para que pudieran también poner su postura o poner abogado o incluso tener una audiencia donde la jueza ambiental pudiera escucharlos también. Se quedaron nada más con la versión de que ahí había contaminación ambiental. La primera resolución de la jueza fue encargarle a la alcaldía de La Paz Centro, por hoy, antes San Luis La Herradura, que hiciera una inspección en el lugar y verificara si había o no contaminación ambiental, lo cual nunca sucedió, nunca se realizó dicha inspección. Dicen que llegó la visita, por ejemplo, de técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. A comer camarones, quizás. Pero se fueron a otra cosa, ¿no? Fueron a comer o a realizar otro tipo de situaciones. Pero a la larga hace una segunda resolución la jueza ambiental y dicta medidas cautelares. El problema fue la mala interpretación que se le da a la sentencia, a la resolución de las medidas cautelares, porque decía en el primer punto que ordenaba al alcalde, a la alcaldía de La Paz Centro, que hiciera en 24 horas una inspección para ver si había contaminación ambiental y si los comerciantes tenían permisos ambientales o permisos para estar ahí. Y si no lo tenían, que inmediatamente suspendieran las actividades comerciales y se diera
un desalojo. Punto número 2, que para no afectar los derechos de los comerciantes, le ordenaban a la municipalidad realizar un plan de reordenamiento y de reubicación para los comerciantes. ¿Qué entendieron ¿no? ellos por reordenamiento? Ese es el detalle, ¿no? Que ahí es donde tú de repente te fijas que en algunas alcaldías, cuando no hay personal idóneo que te pueda interpretar este tipo de situaciones, cometemos o llegamos al error de dictar actos arbitrarios como los que sucedieron, ¿no? En ningún momento en la resolución decía que habían 24 horas para desalojar a la gente y mucho menos que le quemaras las pertenencias. Es decir, si va a haber un desalojo, pues tú hablas, haces una mesa de diálogo con los comerciantes. Te diré que los comerciantes no están en ninguna mala disposición de no salirse. Dijeron de que si de verdad había contaminación ambiental, ellos estaban dispuestos a la reubicación, al reordenamiento, sin ningún problema, pero que les dijeran dónde iban a ir a vender sus productos para poder subsistir, porque llevan 20 años. Claro, pero al menos en este caso entiendo que ellos, o sea, se dialogó con ellos, se les dijo, ellos aceptaron una reubicación voluntariamente, al menos entiendo que sin amenazas de aplicación del régimen de excepción, al menos en eso, pero que les dijeran en qué lugar y también si el lugar iba a ser el propicio para la venta, ¿no? Correcto. Ok, al menos están avisados. Bueno, a muchos de ellos, quizás la mayoría, tiene más de 20, 30 años de estar vendiendo en el sector. Muchas personas los conocen toda una vida. Y para variar, todos esos años les han pagado impuestos municipales a la municipalidad. En este caso de San Luis La Herradura y hoy de La Paz Centro. Para decirte que han enseñado recibos donde han pagado hasta $200 en Semana Santa por un impuesto llamado piso de playa, que eso no existe. Es como que te esté ¿En qué otro departamento existe eso del impuesto de piso de playa? Es decir, yo poder utilizar el piso y la arena de la playa, que es un lugar público, pero aún así pagaban impuestos en Semana Santa, en las vacaciones de agosto, a la municipalidad. La municipalidad que hoy desalojan malinterpretando una resolución de la jueza ambiental y te quema tus pertenencias. A ese grado han llegado los comerciantes, ¿no? Con este tema de la Costa del Sol. Pero, a ver, vamos a otra cosa. Entiéndase pertenencias. O sea, no les dijeron, mire, comience a desalojar, llévese sus cosas, ¿no? ¿Por qué irle directamente a prender fuego? ¿Por qué directamente ir a destruirle todo? ¿Eso se lo va a resarcir la alcaldía, acaso? Eso es lo que prácticamente ahora, con los procesos que hemos iniciado a favor de estas familias, estamos exigiéndole a la municipalidad. Bueno, todos nos dimos cuenta que el día martes de la semana pasada detienen al alcalde de La Paz Centro, el señor Armando Girón, y a su jefe de catastro, que era el que había liderado todo ese tema de destrucción de ramadas y también de ordenar la quema de las mismas. Sí. Detienen a los dos, pero les ponen por el delito de contaminación ambiental, que a mi juicio me parece bien porque es bien paradójico que estemos cumpliendo una sentencia ambiental, pero quememos todo ese tipo de situaciones que se dio en la playa generando más contaminación ambiental. Un poco paradójico, pero ¿dónde queda el resarcimiento a los daños de las familias? Eso es lo que hicimos precisamente el día miércoles al presentar un aviso penal a la Fiscalía por los delitos de daños, amenazas con agravante especial y el tema de actos arbitrarios, porque la administración pública no tiene que ser un poco más responsable y no realizar estas acciones. Hay fotografías y videos que nuestro equipo tomó y los medios de comunicación también, las personas perdiendo el miedo. Y entiendo que no son fotografías ni videos pagadas ni modificadas por George Soros, ¿no? Las mismas personas grabaron a pesar de la amenaza de los agentes del CAN y de los agentes policiales. Más amenazas. Que les dijeron que si grababan, que aparte que grabar era delito, no sé en qué parte del código dice que grabar en un espacio público sea delito, muchas cosas son delitos. Pero sí, que el SECOP los estaba esperando. Si ellos no hacían caso. De igual manera le dijeron que iban a ir al SECOT si se quedaban grabando la destrucción de sus comercios. Correcto, así es. Y claro, esa era prácticamente ya una amenaza de decir, vamos a aplicar el régimen de excepción con ustedes si no dejan de grabar, ¿no? Entonces,
ese tipo de situaciones que O sea nada que tiene que ver. si usted está grabando, Ah. entonces es sinónimo de que usted es pandillero. Correcto, así es. Que nada tiene que ver el tema penal con un tema de desalojo de un proceso ambiental que se estaba dando en la zona. Y producto de esos videos es que tú puedes ver maniquís Sí, donde la gente ofrecía ropa de playa para vender, así es. mesas, sillas de plástico, de madera, o sea, las pertenencias de la gente. Los empleados han llegado y se han burlado de la gente cuando se estaban quemando las cosas y se han sentado a quitarle las bebidas y los alimentos de las personas, a comer enfrente de ellos y a llevárselas. ¿Qué tipo de sinvergüenza es eso, por Dios? Pero todavía no me lo amplíe, porque primero hay que irnos a una pausa comercial. Este caso está delicado. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Dentro de lo que ha sucedido en lo que es la Costa del Sol, hay muchas incongruencias, como se ha visto en muchas fotos, en muchos videos. Ya se nos está aclarando que hubo amenaza a los comerciantes de aplicarles el régimen de excepción, de que el Secoto los estaba esperando si continuaban grabando lo que estaban haciendo con sus comercios. Pero además, ¿cómo cerramos el bloque anterior? Del hecho de que algunos agentes o algunos elementos que llegaron a desalojarlos y a quemar todo, cuando se supone que la sentencia era por contaminación ambiental y ellos tratan de resolver algo contaminando mucho más, ponerse a comer todo lo que no era de ellos o a tomar todo lo que no era de ellos, ¿no es un abuso mucho mayor? O como también se decía, ¿no es una sinvergüenzada también hacia las personas que lo perdieron todo? Por favor. Como te estaba comentando, es bien lamentable porque tú empiezas a fijarte de esa negligencia o de esos actos arbitrarios de la municipalidad cuando un desalojo lo llegas a hacer en la noche. Las 24 horas que según ellos habían dado se cumplía el sábado 11 de mayo al mediodía. Y ahí estuvimos todo el equipo de abogados de UNIDEP esperando para ver si se daba el desalojo o no. ¿Y a qué horas han llegado? A las 9 de la noche de ese mismo día, donde sabían que los comerciantes, muchos de ellos ya no iban a estar ahí porque ya habían terminado de vender. Obviamente nosotros los abogados tampoco, y tampoco ningún medio de comunicación podía tomar el tema de alguna noticia. ¿Cobardía o astucia? Cualquiera, yo diría que las dos, ¿no? Y hay una mala intención, un dolo completo de parte de la administración municipal para realizar esas acciones. Y aparte de que tú lleves a los empleados del tren de aseo, de la unidad de medio ambiente, de la alcaldía, de catastro, pero tapados de su rostro, con pasamontañas. ¿Y acá son delincuentes? O ¿Qué sea, te lo dice llevó eso? como... Por Dios. Entonces, el ver todas esas acciones que la gente nos reportaba, bueno, nos trasladamos al lugar, empezamos a hacer la denuncia pública, los medios de comunicación empezaban a compartir en redes sociales todo, y aún así, el día lunes 13 de mayo, hemos ido el equipo de abogados a presentar un escrito formal al alcalde, al consejo municipal, que no nos recibieron. Qué raro. Entramos a la municipalidad y todo el mundo se escondió. Si Qué raro. tú ¿Por qué? estás ¿Por qué haciendo habrá algo, sido? ¿Estaban jugando? correcto, si tú estás haciendo algo que es legal, ¿por qué la necesidad de esconderse, de no responder a un escrito de petición que estábamos haciendo, como es derecho de los ciudadanos afectados, para solicitar una mesa de diálogo y que dejaran de seguir quemando y desalojando de forma arbitraria a las personas? ¿Le tuvieron terror ¿no? a una mesa de diálogo de las Una autoridades? mesa de diálogo que solicitaban los comerciantes. Muchos de ellos me decían, miren, nosotros votamos por el alcalde en las elecciones que acaban de pasar. No es posible que ahora se nos trate de esa manera, que ni siquiera se nos quiera recibir para solicitarle una mesa de diálogo. La importancia ¿no? de pensar bien en el voto y de conocer a la persona, Correcto, guiarse por los principios de la persona y no por el partido. Correcto. Y de repente dice la gente, bueno, no nos quisieron recibir,
pero al menos mandaron a alguna secretaria a que nos firmara el escrito. Sí. Pero ese mismo día lunes, en la noche, nuevamente llegaron por segunda ocasión a quemar y a destruir las ramadas que hacían falta, sabiendo del escrito. A ver, entonces, del escrito. a ver, solo para resumir. Entonces, primero comienzan, desalojan, comienzan a quemar, comienzan de abusivos a comerse incluso los productos que los comerciantes habían dejado ahí. Correcto. Ustedes van posteriormente y se encuentran con que estas autoridades se esconden cuando se suponía que no estaban haciendo nada ilegal, ¿verdad? Que todo Correcto. estaba conforme a la ley. Y posteriormente, cuando ustedes se van, o sea, se esperan para nuevamente hacer lo mismo. Mandan en la noche del día lunes, ya con el escrito presentado. Incluso ese mismo día, este servidor se va por la tarde al juzgado ambiental y presenta escrito también para que el juzgado escuchara la versión también de los comerciantes y que la alcaldía no estaba cumpliendo las medidas cautelares que se habían dictado a cabalidad. Yo creo que ni siquiera leyó ¿no? que Nada, debía de cumplir con ni una medida siquiera cautelar. lo leyeron, porque ya a las 8 de la noche de ese mismo día lunes 13 de mayo estaban nuevamente quemando y destruyendo las ramadas que faltaban y realizando por segundo día todas esas acciones arbitrarias que hemos venido denunciando. Una tan sola ramada quedó, pero era porque un medio de comunicación llegó a esa hora de la noche y los policías, los agentes del CAN y los empleados de la alcaldía mejor se retiraron y dejaron todas las llamas y todas las casi que fogatas, ¿no?, que tú viste ahí con madera, sí, quemándose hasta altas horas de la madrugada, de forma descontrolada, y no les importó dejar todo eso ahí. Y una tan sola ramada quedó, pero porque los medios de comunicación habían llegado y no querían ser grabados. Pero ¿y estas personas, los afectados, los comerciantes, cómo han estado viviendo estos días? ¿Cómo han estado subsistiendo? ¿Les habrá quedado siquiera un poco para vender que tenían por ahí guardado, que no los tenían en las ramadas? Los daños prácticamente continúan, es constante, porque aparte de ya no tener tu lugar donde hace 20 años tú vendías, aparte que parecía ya no desalojo, sino que decomiso, porque la mayoría de productos se los llevaron, que para mí es completamente un hurto, de parte de las personas que llegaron. Lo poco que les quedó, este fin de semana han vuelto a retomar actividades al aire libre, tratando de vender, y se enfrentan con la situación de que, al menos de forma ambulante, andar vendiendo. El ISTU, el Instituto Salvadoreño de Turismo, cerró los portones del centro turístico de la Costa del Sol para que los vacacionistas, los turistas nacionales y extranjeros, no salieran a la playa a comprarle los productos que quedaban a estas personas. Peor todavía, no tienen derecho a comprarle. No tenían ni siquiera derecho para que las personas decidieran si les querían comprar. Mire qué hermoso. ¿no? Y hay una fotografía donde a través de la malla ciclón del centro turístico hay personas que les pedían productos a los comerciantes y por ahí se los pasaban, porque ni siquiera podía el turista salir en el portón del ISTU a la playa y poder comprarles. Hasta ese grado de discriminación. Los turistas están pagando por estar ahí también. Hasta ese grado de discriminación ha llegado, de que a pesar de que ya los dañaron, no quieren que sigan vendiendo. Y ellos dicen, ¿y cómo vamos a hacer si tenemos casi 3, 4 días sin llevarle comida a nuestros hijos? Porque no estamos vendiendo. Y aprovechando que venía este sábado y domingo, vamos y volvemos a hacer venta, ahora de forma ambulatoria, porque ya no tenemos la estructura que obviamente teníamos de la ramadita para vender. Les impiden también el comercio. Eso es lo que de repente estamos viendo. El Estado no está solucionando de manera integral las necesidades de estos comerciantes, y más aún se sigue vulnerando el tema de sus derechos humanos, porque cualquier persona que pagaba impuestos a la municipalidad tiene completamente el permiso o el derecho de estar vendiendo en las playas. Sí, claro, caso contrario que usted viniera y me dijera, mire, descubrimos que estas personas no han pagado impuestos en 15, 20, 30 años, pero estamos viendo que ellos están en regla, o sea, se han ganado el pan honradamente pagando sus tasas municipales. Fin del cuento. Están al día y ellos allá dan sus recibos, y a quien desea, ellos se los andan mostrando, ¿no? Parte de todo eso es lo que esperamos, obviamente, de la Fiscalía, con el aviso penal que presentamos. Creo que hoy o el día de mañana se estará anunciando la primera audiencia del alcalde y del jefe de catastro de la alcaldía, y esperamos que esos delitos en resarcimiento de daños para las víctimas, que son los comerciantes, se los agreguen también
al alcalde, aparte del delito de contaminación ambiental, para que de repente ellos puedan encontrar un poco de justicia. A ver, con todo lo que estamos viendo en diferentes puntos del país y que se habla incluso de gentrificación, ¿será que alguno que otro comerciante podría haber comentado que la situación ambiental fue una excusa para tratar de moverlos ahí y darle prioridad a la inversión extranjera en las áreas de la Costa del Sol y sacar la propia gente que por décadas había vendido ahí? Se tiene información de las investigaciones que UNIDEP está realizando que muchos hoteles grandes de la zona de la Costa del Sol no tienen permisos ambientales para operar. Hoteles grandes. ¿Y por qué a ellos nunca se les pone una denuncia ambiental? Porque a ellos el juzgado ambiental o el Ministerio de Medio Ambiente o la alcaldía no procede como obviamente ha procedido con estos comerciantes. Y a veces la retórica que tenemos es de que al hotelero, al empresario y en este caso al ISTU, lo que les afecta es que quieren tener una visión o una mirada libre hacia el mar para sus clientes y que los comerciantes que están obviamente en esa zona les estorban, ¿verdad? Porque no tienen vista al mar, ¿no? Desde los hoteles, desde los ranchos, desde porque no se ve bonito. Entonces usted no puede vender ahí, o sea, a ver, usted no puede vender en la arena, usted no puede vender en esas ramadas porque usted se ve feo y porque yo no puedo tomar una buena foto, no se la puedo tomar al mar. Es decir, no puedo tener la decencia si quiere acercarme un poco para que me salga bien la foto. Correcto, así es. Literalmente eso es lo que está sucediendo ahorita en toda la zona de la Costa del Sol. Curiosamente, y no solo hay que ver el caso de las autoridades, porque incluso cuando sucedió el caso yo pude ver múltiples comentarios a través de las redes sociales y muchas personas le decían, mire, qué bueno que esté limpiando la Costa del Sol porque al fin es para que se vea bonito. Ok, pero usted no le va a dar de comer a los hijos de esas personas que están desalojando. Correcto. Y el Estado tampoco vemos que se vaya a hacer cargo de darle un nuevo lugar a estas personas y por tanto también veo una total falta de criterio y una total falta de empatía de parte de algunos ciudadanos que dicen, mire, es que hay que quitarlos para que simplemente se vea bonito. Y lo peor de todo esto es que decían los comerciantes, pero lo que queremos saber, aparte de todo lo que ya nos causaron, es cuál era la contaminación ambiental. Sí, ellos tenían hasta comités de apoyos con la misma alcaldía, con el mismo tren de aseo de la localidad, para que los turistas, después de consumir los productos de las ramadas, y que a veces es cultura de los salvadoreños, dejar tirada la basura en la arena, ellos mismos, los comerciantes, realizaban cada viernes o cada lunes un comité de aseo para recoger toda la basura de las playas. Los comerciantes, no la alcaldía. Los comerciantes, y llevarlo hasta donde pasa el camión del tren de aseo. ¿Dónde está la contaminación ambiental? Que no entendemos a qué contaminación ambiental desde el inicio se referían, con denunciarnos a nosotros que estábamos contaminando el medio ambiente. Creo que el análisis permite llevar de que esta es una excusa más para tratar de atraer a extranjeros y decir, mire, todo está bonito gracias a que limpiamos a los comerciantes honrados que tal cual ahí estaban trabajando. Una situación sumamente seria. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. El caso del desalojo de los comerciantes de la Costa del Sol sumamente está bastante serio, eso es totalmente innegable. Ya se analizó la parte de la responsabilidad que tienen las autoridades y si realmente los comerciantes tenían una gran responsabilidad en lo que sucedió o como muchos decían en las redes sociales, si se lo habían buscado y se está descubriendo de que nada de eso es cierto, que ellos estaban trabajando honradamente, que ellos no estaban contaminando, que incluso tenían un comité de limpieza cada viernes para tratar de dejar limpias las playas, ni siquiera la alcaldía, por Dios. Pero en todo este caso, se están llevando procesos con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o se está llevando en un caso aparte. Por favor. Gracias. Fíjate que, bueno, la primera acción legal que tomamos fue el aviso penal a la Fiscalía la semana pasada y precisamente este día por la mañana
acudimos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pues para solicitarle en este caso a la Procuradora que active sus oficios, ¿no?, como lo mandata la Constitución, para empezar a hacer una investigación seria de los derechos humanos vulnerados a los comerciantes y empezar a tener a través de los procesos legales el resarcimiento a las víctimas, que las víctimas son los 59, casi 60 comerciantes que les destruyeron todo sin el debido proceso. Eso yo también, porque se me había saltado preguntarle cuántas personas habían sido las afectadas directamente. Directamente 59 comerciantes y 3 de ellos incluso vivían en sus ramadas. No solo comercializaban, vivían en sus ramadas. Han dejado a niños, han dejado a niñas, a adultos mayores sin un techo. En este momento están viviendo y prácticamente manteniéndose de la caridad y de otras personas que les han dado prácticamente posada en sus viviendas. Pero, ¿qué pasa con todos estos derechos que obviamente se les ha afectado a las víctimas, que son los comerciantes? Es ahí donde hemos iniciado los procesos legales a través de las instituciones correspondientes para que procedan como mandata la ley y la Constitución. Sí. A ver, Rudy, también quiero saber si ya se tiene un estimado de a cuánto ascienden las pérdidas en la Costa del Sol. Pues estamos digamos, contabilizando con cada uno de los comerciantes ese tema, ese aspecto, y muchos de ellos decían que andaba alrededor de los $10,000 por comerciante, ¿no? Por comerciante. Por comerciante. Es decir, y algunos, los que menos nos dijeron un número, eran $5,000, $6,000. Hombre, pero no es algo que a una persona pues le sobre, no es algo que uno ande en la billetera tampoco, pues, o sea, ¿cuánto trabajo? Los créditos, que lo siguen esperando a ellos, porque tienen muchos créditos, muchos de esos comerciantes, que la caja de crédito o el banco no te va a estar esperando para que pagues la cuota de este día o del mes, porque se te perdió todo tu crédito en que te quemaran tus productos. Sí, claro, porque el banco también puede decir, bueno, culpa mía no es. Correcto. Sí, entonces, pero usted tiene la obligación de seguirme pagando si no quiere más problemas. Correcto. Es por eso que también dentro de los próximos días estaremos llegando nuevamente a la alcaldía. No lo hemos hecho porque hemos visto también en los medios de comunicación la inestabilidad en la que ha entrado la alcaldía de La Paz Centro con todo esto. Tuvieron una alcaldesa, hoy tienen otro alcalde, están cambiando cada día de alcalde y queremos presentar un escrito formal iniciando y aplicando la LPA, donde se esté solicitando la responsabilidad patrimonial de la municipalidad a favor de los comerciantes que perdieron todo por esas acciones arbitrarias y que sea la municipalidad que le pague todos esos daños a los comerciantes. Rudy, fuera de pagar los daños, ¿qué más se espera? Es decir, suponiendo y rogando que esto llegue a buen término, los comerciantes están esperando que se les reinstale en los mismos lugares que las autoridades barrieron, o siguen pendientes de renegociar un traslado o a ser reubicados. Todavía imagínate que al sol de hoy, a pesar de todo lo que les ha pasado, ellos están dispuestos a una mesa de diálogo y a ser reubicados. Incluso personeros del ISTU les dijeron de que podían darles a algunos, no a todos, porque imagínate una reunión donde te digan que solo los que económicamente pudieran les iban a dar un puesto dentro del ISTU, dentro del centro solo turístico. Los que económicamente pudieran. O sea, después de destruirme todo, a ver, después de destruirme todo me está diciendo que solo los que les ha quedado plata pueden hablar, los demás pues... O los que puedan pagar el local que les van a dar adentro del centro turístico de la Costa del Sol. Pero solo hay como 19 puestos. Y son 59 los afectados. Ahí es donde la gente dice, bueno, ¿de verdad quieren ayudarnos o no nos quieren ayudar? ¿Qué va a pasar con las otras 30 y pico de personas que no van a poder estar dentro del turicentro público de la Costa del Sol? ¿La alcaldía los reubicará en otro lado o simple y sencillamente yo tengo que buscar dónde irme? Ese es lo que ellos están preguntándose. Todavía están afuera del centro turístico de la Costa del Sol, como te digo, tratando de levantar lo poco que quedó y de seguir vendiendo para poder subsistir. Pero también ese tema de que el Estado te diga que solo el que va a poder pagar el arrendamiento del local que les vamos a dar adentro del centro turístico se los vamos a poder dar, me parece un poco también discriminativo de parte de las autoridades de turismo frente a los comerciantes. Y ojo, también, porque también estamos acostumbrados a esto, nadie está atacando
a las autoridades por ser autoridades. Se les ha reconocido las cosas que han hecho bien, se les ha reconocido las cosas positivas, se les ha reconocido los avances, pero como yo también les digo a algunas personas, una cosa no justifica la otra. Que usted haya hecho cosas buenas no implica que no se le tengan que denunciar las malas. Y en este caso creo que la aberración es totalmente evidente. Y también uno se pregunta si los comerciantes, o sea, imagínense el nivel que ellos tienen para incluso todavía estar disponibles para una mesa de diálogo, aunque les hayan destruido todo. Es correcto. Hemos estado permanentemente asesorándolos a ellos. Bueno, la Fiscalía, como parte del proceso de investigación que llevan, ya llegaron a entrevistarlos, ya llegaron a decirles cuánto asciende sus pérdidas. Es decir, estamos dándole ese asesoramiento y ese acompañamiento de forma muy, muy permanente a los comerciantes y a todas las personas que de repente, producto de sus comercios o sus actividades comerciales que realicen, se sientan amenazadas en toda la zona de la Costa del Sol, pues ahí estaremos a la orden como UNIDED para poder apoyar y hacer la denuncia pública, ¿no? Totalmente, y esto es lo que es necesario en la actualidad. A ver, tú me habías comentado que durante la primera noche de quema, es más, yo no le podría llamar desalojo para todo eso, más bien es directamente una destrucción, ¿sí? Los comerciantes han mencionado si nuevamente se les ha amenazado con aplicarles el régimen de excepción. Sí, claro, el tema de todos estos días, el acoso ha estado completamente permanente. Hay personas que de repente con carretones o de manera improvisada, con una sombrilla, se han puesto a vender en las playas y han llegado los agentes del CAN o de la misma policía de turismo, incluso la Politur, que se denominaba, sí. No sé si todavía se llama así, pero llegan todavía y les dicen que desalojen, que no estén ahí, que deberían de desalojar por las buenas, porque si no les van a aplicar el tema del régimen. O sea, ese tema de amenaza constantemente continúa y quizás ellos al ver que los medios de comunicación ya pasaron las noticias de ellos, que muchos de ellos han venido acompañados con los abogados de UNIDEP a presentar el aviso penal, ya han perdido un poco ese miedo. Pero claro, la zozobra siempre está por ahí, que en algún momento lleguen y los detengan por el tema del régimen, cuando no tiene absolutamente nada que ver ese aspecto con un tema de desalojos o un tema ambiental. Rudy, pero es que esto ya raya también. Digamos, si te pones en los zapatos de los agentes, no sé, te podrías inventar otro tipo de amenaza, ¿no? Claro. No que a todo el régimen, no sé, de tantos delitos que hay, no sé, podrías evaluar cuál es el más probable que le quede, pero a todo régimen de excepción cuando no son pandilleros. Y claro, y ese acoso no solo lo sufren los comerciantes, también todos aquellos defensores de derechos humanos que estamos precisamente en estas acciones. Bueno, agentes policiales llegaron afuera de la Fiscalía el día que estábamos presentando el aviso y nos pidieron el nombre y DUI a todos. Los que estábamos como ciudadanos presentando un aviso penal. Quizás para ver si no eran menores de edad. Correcto. Y por no les pedían DUI, ¿Qué ¿no? te dice eso, no? Ese aspecto de intimidación o acoso de parte de las autoridades que permanentemente están, como tú bien dices, ya rompió ese tema de la retórica, de estarle aplicando a todo el mundo el tema del régimen de excepción, cuando muy bien podían, digamos, de repente decir otro tipo de situaciones, ¿no? Que si ellos de verdad están actuando ahí mal o recibieron una nueva denuncia por algo, pues buscar las formas y las medidas, pero no aplicando o amenazando con el tema del régimen de excepción. Rudy, fuera de ese día, ¿has sido víctima de acoso? ¿Te han estado llegando mensajes o algo similar? Mira, eso nosotros como defensores de derechos humanos creo que hasta acostumbrados estamos, ¿no? De repente el tema de acoso, no solo de las instituciones o en este caso de la policía, sino de cualquier persona que de repente te escribe en redes sociales ya con un tema de amenazarte o de decirte que tú esto, que tú aquello, es a lo que de repente nos vamos lamentablemente acostumbrando, porque no debería de ser así, no, porque claro, nosotros estamos haciendo una acción de defensa de derechos de aquellos que no pueden pagarte un abogado privado, de aquellos que van a la Procuraduría y no te atienden porque precisamente esos casos no los ven o no los quieren ver o se quieren hacer del ojo pacho, como dicen, ¿no? Pero nos toca hacer esa función a nosotros, las organizaciones, y pues nosotros lo hacemos con todo gusto, pero sí, lamentablemente se va normalizando ese tema, ¿no? De que haya también acoso a los defensores de derechos humanos.
Totalmente. Y es que así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial, no sin antes preguntarnos si han habido desalojos o hay temor a desalojos en otras partes de nuestro territorio. Pausa, regresamos aquí en Criterios. Desde luego que el caso de la Costa del Sol ha dado muchísimo de qué hablar, ha creado muchísima polémica, pero si nos centramos en este punto, de igual manera hay que preguntarse si otras comunidades aledañas o distantes han estado enfrentando los mismos casos de desalojo o los mismos casos de acoso judicial. Por favor. Fíjate que, bueno, en UNIDEP casi que el tema de desalojos es el pan de cada día, ¿no? De 40, 30 denuncias al día que se reciben sobre vulneración de derechos humanos, el 90% es tema de desalojo. Sí, sí. Es por eso que te comento, por ejemplo, dos casos muy puntuales que estuvimos viendo antes del tema de la Costa del Sol. Fue la comunidad de la Hacienda La Floresta, que también salió en los medios de comunicación, en San Juan Opico, donde prácticamente maquinaria pesada del propietario del inmueble, que desde hace 10, 15 años no se aparece por ahí, porque ese es el tiempo que tienen estas familias de estar viviendo ahí de manera ininterrumpida, llegó con maquinaria pesada a botarle sus casas. Tú vas al terreno, hemos publicado unas fotografías por ahí en el Facebook de UNIDEP y ves los ladrillos, los pilares y todo destruido en el suelo. Más de 20 casas fueron derribadas sin avisarle previamente a la gente que tenía que desalojar. Dicen que la gente que no estaba, les derribaron sus casas con todas las pertenencias adentro y una de ellas hasta la quemaron. Similar a lo que ha pasado en la Costa del Sol. Y la familia se ha quedado a la intemperie, viviendo de otras personas o vecinos que le han dado posada para vivir. Pero tú ves esa práctica y al estudiar el caso, ves que ahí ni siquiera había una orden judicial. No hubo ningún proceso. ¿Y cómo es que llegó con maquinaria pesada? El dueño metió la maquinaria pesada y les botó eso. Incluso la gente ha llamado a la policía. Agentes policiales han llegado y a pesar de que no había una orden judicial, lo que hicieron fue tomar fotos y reírse cuando botaban las casas. Eso es lo que venimos denunciando con la comunidad. Que cómo era posible que la gente les decía, muestren la orden de desalojo del juez que haya dictado a favor del propietario del inmueble. Mucha gente dice en redes sociales, sí, pero es el propietario y lo puede hacer. Momento, es el propietario del inmueble, pero desde hace 15 años no lo tiene en posesión él, lo tienen esas 200 familias que están en esa hacienda. Y si yo como propietario quiero desalojar a esas personas, ya la ley te da un proceso acorde que tú debes de hacer. Está el reivindicatorio de dominio, está la ley especial de garantía de la propiedad y de los inmuebles. O sea, puedes utilizar cualquier esfera jurídica para realizar un proceso y que realizándose el debido proceso las personas desalojen. Eso no sucedió en la Hacienda La Floresta, sino como pareciera de ya los años 80, ¿no? Cuando estábamos todavía en tiempos de guerra o incluso de las dictaduras militares. Yo aquí vengo, yo soy el dueño, traigo la maquinaria pesada y te boto tus casas. Eso fue lo que vimos en la comunidad. Por los medios de comunicación que empezaron a transmitir la noticia y la gente que agarró valor cuando ya iban muchas casas destruidas y empezó a grabar y a publicarlo en TikTok o en redes sociales, es que la maquinaria se detuvo de seguir botando las casas. Y ahora estamos entrando a darle ese asesoramiento a las familias para que demanden ahora al propietario del inmueble por esos daños que les causaron. Y así se viene repitiendo en muchas comunidades más del país, ese tema de que este año 2024 ha iniciado de repente una política de empresa privada, de municipalidades en algunos casos, lamentablemente, como lo de la Costa del Sol, de desalojos. El tema de desalojos se ha agudizado bastante en este año 2024 y es lo que más estamos atendiendo como UNIDEP en estos momentos. Rudy, quiero que tal cual se utilice este medio para también hacer el llamado
a otro tipo de personas, por ejemplo, como el propietario de este inmueble, que se desaparece totalmente 15 años, nadie sabe de él, y llega directamente para exigir derechos sin antes haber avisado. Casi como un padre cuando se desaparece los primeros 15 o 20 años de su hijo y después regresa para pedir derechos sin previo aviso. Entonces, ¿por qué quiero ir con esto? Para que aquellas personas que sigan teniendo un inmueble considerable, un terreno considerable, y haya familias en esos inmuebles, en esos terrenos, no vayan a hacer la misma tontería, y disculpe que lo diga, de llegar directamente a derribar todas las casas. Es correcto. Si se le puede dar también como una advertencia o una guía de, mire, ya pasaron 15 años, el terreno sigue siendo suyo, pero por el tiempo que ya pasó, las cosas no pueden ser como usted piensa que deberían ser. Hay un derecho en materia civil que se materializa, que es el derecho de posesión. Y la ley te dice que cuando ya tienes más de 10 años de estar ahí, en un mismo lugar, sin interrupción, esa persona ya se vuelve poseedor. Pero para poder acreditarlo, la persona tiene que ir a un juzgado y solicitarlo para volverse propietario del inmueble. Pero aquellos propietarios que saben que han dejado su inmueble 10, 20, 30 años sin tener una posesión legítima de él, solo el derecho de propiedad. Solo el papel que yo soy dueño, pero sabe que ya hay familias viviendo en dicho lugar, en dicho inmueble, se les recomienda poder realizar también las acciones legales pertinentes. Ellos también, entre su derecho de propiedad frente al derecho de posesión de las personas, también hay procesos que se pueden hacer y muy bien se puede acordar un diálogo, una conciliación, pero en los juzgados, no de una forma arbitraria, no como se está haciendo, con el uso de la fuerza, porque ahí nada más lo que se provoca es el cometimiento de delitos y el tema de vulneración grave a los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que pues vamos a estar en este caso como UNIDEP denunciando si siguen pasando este tipo de situaciones. Rudy, esta persona que envió la maquinaria pesada a destruir todas las casas, ¿qué procesos podría estar enfrentando? Es decir, alguien le puede decir, mire, usted todavía sí es acreedor porque el papel lo dice, usted todavía es propietario, o esta persona ha perdido alguna parte de este terreno. ¿Cuáles son los problemas que va a tener que enfrentar por esta tontería que ha hecho contra los ciudadanos? Bueno, en materia penal se puede muy bien materializar el tema del delito de daños con agravante especial, porque el tema de los daños no es que solo te causen a ti daño moral o psicológico, sino también a tus bienes. Y aunque el inmueble es del propietario, la casa que tú has construido es tuya. Por eso hay un proceso previo de desalojo, porque si tú pierdes un proceso de desalojo, el juzgado es el que te ordena a que saques tus pertenencias de ahí. Y si tú te quieres llevar las cosas con las que construiste, tu casita, tu champa, sí. te las puedes llevar porque eso es tuyo, son tus bienes muebles, no del propietario o dueño del inmueble que está demandando. Sí, claro. Entonces, el destruirlo, tú le causas ya daño con agravante especial a estas personas y obviamente tienes que, en la medida de lo posible, indemnizarlos por los daños que se causó. Entonces, muy bien se puede evitar todas esas situaciones si tú como dueño de un inmueble inicias el proceso legal que corresponde. Igual las personas poseedoras. Hay mucha gente que se queda por el tema de no tener acceso a un abogado privado, por el tema económico, o desconocimiento de poder ir a la Procuraduría para que te asignen un abogado de la Unidad de Derechos Reales y que te lleven tu proceso de prescripción, ¿no? Muy bien puedes optar a esos temas y solicitar que esa posesión que tú estás obteniendo sea acreditada a través de un proceso y ante un juez para que no pasen situaciones como estas. Pero de repente la falta de educación o de cultura que tenemos, más en las comunidades, las personas de repente ni siquiera saben estos temas. Sabes, de repente, ya para finalizar esto es lo que yo me pongo a pensar. Esta persona llega, manda la maquinaria pesada, no le está preguntando a nadie si quiere o no quiere, o si bien, no, de una sola vez. ¿Qué pasa si hubiera sucedido que un menor de edad hubiera estado en casa, no sé, que los padres de familia hubieran dejado algún bebé por ahí? No sé, la maquinaria de igual manera hubiera pasado por encima de todos. O si no se hubieran querido salir de sus casas, tal vez de repente el de la maquinaria, no sé, lo pensaba un par de veces y no lo hacía.
no podría estar enfrentando algún otro tipo de amenaza, algún otro tipo de delito. Precisamente el delito que tú acabas de mencionar, el tema de amenaza también con agravante especial, porque va a atacar el tema de tu propiedad, el tema de tu residencia, también se puede configurar en estas acciones. Bueno, hay un video que se viralizó mucho en TikTok, sí, donde una de las madres de familia a las que les querían derribar su casa, la maquinaria estaba ya entrando en uno de los cercos y había un niño de ella muy pequeñito, quizás de unos 6, 7 años, totalmente traumatizado, llorando. Y se veía el de la maquinaria riéndose. Solo por eso es que la policía ha empezado a detener el tema de seguir botando más casas. Pero al sol de hoy, el niño no quiere salir ni de su casa, el niño no quiere ir ni a la escuela, el niño está totalmente traumatizado. Esos daños que no son visibles, pero que están ahí, producto de acciones arbitrarias, son las que precisamente se deben no solo de denunciar, sino que de exigir ahora al dueño de esta hacienda de que responda por esos daños. Sumamente lamentable. Bueno, vámonos a la última pausa comercial. Retornamos en Criterios. A fin de cuentas, tanto para el caso de la Costa del Sol como el caso de la comunidad La Floresta, ¿será que el proceso puede ser resuelto en un corto o mediano plazo? ¿O será que esto, como muchos dicen, podría tardar años? Por favor. Bueno, ya es, digamos, cultural o tradicional de nuestro país que los procesos legales tarden, digamos, bastante tiempo. A veces es por digamos, descuido de las instituciones públicas que de repente lo ven como un expediente más. Para mí no debería de ser un expediente más. El tema de daños a los derechos humanos de las personas debería de ser prioridad, pero quizás ahí es donde vamos a estar haciendo el balance o la labor como UNIDEP de estar presionando, ¿no? De no quitar el dedo de la llaga y decirle al funcionario que en este caso va a tener a cargo resolver este tipo de procesos, llámese fiscalía, llámese procuraduría o incluso los mismos jueces en los tribunales, de que resuelvan a la mejor, digamos, forma y en el menor tiempo posible, ¿no? Para que se cumpla ese principio de repente del órgano judicial, que es la pronta y cumplida justicia, pero que de repente pues no lo tenemos por el largo tiempo, ¿no? que se da en la tramitación de estos procesos, pero no vamos a dejar de lado el tema de estar presionando porque los derechos humanos de estas personas no solo se les respeten y ahora, sino que también se les resarza el tema de los daños. Totalmente, y esperamos también que para ustedes, para el equipo que está tratando de resolverle y protegerle los derechos a las personas, pues también puedan estar protegidos en alguna forma. Yo sé que tú me dices que ya están acostumbrados a las múltiples amenazas o que a cada rato a ustedes también les quieran intentar aplicar el régimen de excepción, pero igual no está de más, ya que ustedes terminan siendo una luz al final del camino para estas personas, una guía tal cual como lo están buscando. Es correcto, y vamos a seguir, ya el defensor de derechos humanos desde que se mete este tipo de situaciones sabe, ¿no?, a lo que se enfrenta, y vamos a continuar haciéndolo en favor de todas estas familias, ¿no? Así que a la orden como UNIDEP para todos aquellos que tengan algún tipo de problema como estos que hemos conversado este día. Tal cual. Rudy Joya, se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre no nos vamos sin antes agradecerle por habernos traído sus criterios, ese análisis tan amplio, tan profundo y tan serio sobre lo que está sucediendo en la Costa del Sol y otras comunidades. Así que esperamos tenerte próximamente de Soleo, tratando de tener ya buenas noticias para las personas que han sido gravemente afectadas. A la orden, un gusto y feliz noche para todos. Así sea. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche, feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones.
Criterios